Isaías capítulo 52. Porque así ha dicho Jehová: de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis rescatados. Vamos a leerlo todos. Porque así ha dicho Jehová: de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis rescatados. Amén. El pasaje que hemos leído, hay una misión que el Señor da, pero además está dando una esperanza y dice: porque así ha dicho Jehová, de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis rescatados o redimidos. Si nosotros hablamos un poquito del contexto histórico del pasaje, el contexto histórico nos muestra que Isaías fue quien profetiza en un periodo durante el pueblo de Israel estaba en el exilio en Babilonia. Después de haber sido conquistado y llevado cautivo por el imperio babilónico, Isaías está ofreciendo la palabra del Señor como una palabra de esperanza y una promesa de liberación futura en una época de crisis. Israel había sido llevado cautivo por los babilonios. En el contexto teológico podemos encontrar que el pasaje que hemos leído, primero hace el Señor una aseveración: de balde fuisteis vendidos. ¿Cómo es eso que de balde fuisteis vendidos? Esa frase hace referencia al hecho de que los israelitas habían sido vendidos o entregados al opresor y al exilio debido a sus pecados y a su desobediencia a Dios. La venta y la palabra vendido, de balde, sugiere que no fue una transacción justa o que no había un precio adecuado. En otras palabras, su sufrimiento era injusto. Pero si uno analiza el pasaje más espiritualmente que teológicamente, uno no podría hablar de injusticia, porque ellos fueron vendidos por su desobediencia. Uno podría decir: no, es que fue injusto Dios con ellos. No. Uno podría hablar de injusticia de los que lo apresaron, pero la raíz del problema no está en los opresores. La raíz del problema está en los oprimidos, porque fueron ellos los que desobedecieron el mandato de Dios. Y nos pasa también a nosotros. A veces la persona, sobre todo la persona rebelde, no encuentra lugar en la iglesia, no se siente a gusto, no disfruta, no tiene satisfacción de lo que hace, y entonces busca a ver dónde encuentra satisfacer algunos de sus deseos.
Puede ser deseo de poder, deseo de figurar, deseo de ser tenido en cuenta, yo qué sé. Pero después que está mal, comienza a culpar a otros. Culpa a quienes nunca tuvieron que ver, pero tiene que culpar a alguien. Y entonces encuentra frases como: en la iglesia no hay amor. En la iglesia, yo he escuchado gente, hermano, diciendo que en la iglesia hay una parranda de hipócritas. Sí, hermano. Así he escuchado yo frases. Entonces la persona tiene que buscar una excusa. ¿Para qué le sirve la excusa? ¿Cuál es el fin de buscar una excusa? ¿Y para qué le sirve? ¿Para qué? Para no sentir la culpa, para calmar su conciencia, para justificarse, para sentir un poquito de paz. Porque es que cuando uno desobedece, debe de saber que la desobediencia tiene consecuencias en todos los aspectos. Si usted viola una regla de tránsito, debe saber que el encargado de poner orden en el tránsito le va a requerir y le va a poner una multa. Usted no puede decir: no, es que me volé el semáforo en rojo y el policía me puso multa. Es un hombre injusto. Injusto si le fuera recibido el soborno. Fíjese cómo es. A veces llamamos injusto lo que no es, y justo lo que es injusto. Es que no me recibió el soborno. Malo. Bueno, tenía que aplicarle la ley, porque gracias a Dios quedó bien, se voló el semáforo, no estrelló a nadie. Nadie se estrelló por su culpa, pero la otra probablemente haga producir un accidente. Para eso es la ley, para hacerla cumplir. Ahora bien, la injusticia que alegan aquí en este caso, o la interpretación teológica de la injusticia, no es tan real, porque es que Israel tenía conciencia que si ellos desobedecían, iban a ser presos de sus enemigos. Ellos lo sabían. Y ahora que están en medio del exilio, en medio han sido puestos cautivos, no están en su tierra, ahora son oprimidos, maltratados. Pero ¿cómo es Dios de bueno y de misericordioso? Dios dice: ustedes se vendieron, se dieron sin recibir nada a cambio. De balde fuisteis vendidos. Ese es uno de los peores negocios. ¿Cómo es que se vende de balde? Si se vende es porque se vende, tiene que recibir algo. Pero no se vendió, pero no recibió nada. Lo que recibe ahora es opresión, lo que recibe ahora es maltrato, lo que recibe ahora es estar en el exilio.
Y entonces el Señor le da una esperanza a través del profeta, y es: como fuisteis vendidos de balde, como se dieron de manera gratuita, el Señor dice: porque así ha dicho Jehová. De balde fuisteis vendidos, por tanto, como no tienen con qué, como no hay forma de que paguen su rescate, sin dinero seréis rescatados. Pero quien iba a rescatarlos sí tenía que tener con qué rescatarlos. Ellos no podían pagar, pero Dios iba a proveer el pago. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso a veces nosotros hasta despreciamos la salvación, hablando de la gracia. Aunque aquí no estamos hablando de la gracia, pero permítame la cuñita. Hay hermanos que dicen: no, es que la salvación es gratis, es que no valió nada. Sí, a mí me salió gratis. Yo no pagué nada por ser salvo. Nada. El hecho de que yo no pagara nada por ser salvo no quiere decir que la salvación fuera regalada. Lo que pasa es que otro pagó por mí, porque yo no podía pagar. Gracias a eso. Un don inmerecido, un regalo. Nos dieron algo que no merecíamos, por eso se llama don inmerecido. Nadie de los que estamos aquí puede levantar la mano y decir: pastor, yo merecía ser salvo. No, ninguno. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Fíjese bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Es decir, no hay forma que pueda decir alguien: yo merecía ser salvo, porque Dios, que es justo, y la justicia de Dios no es como la justicia nuestra. ¿Sabe qué dice el profeta Jeremías de nuestra justicia? Que son como trapos de inmundicia. Nuestra justicia. Así que si hablamos de justicia, el único justo real es Él. Él entonces, en su justicia, misericordia, lealtad, fidelidad, a pesar de haber pecado, a pesar de lo que hicimos, a pesar de nuestras maldades, porque nuestras maldades nos consumían, pero a pesar de todo eso, Él quiso pagar el rescate por nosotros. Y eso le dice a Israel:
ustedes fueron vendidos de balde. Voy a rescatarlos sin dinero. No van a tener que pagar. Así que Dios promete que la liberación de Israel no sería a cambio de dinero o de algún tipo de pago material. En lugar de eso, la redención será un acto de gratitud divino, basado en la gracia y en el poder de Dios. Esta redención no requería un precio monetario, ya que Dios lo hará por su amor y misericordia. ¿Por qué no aplicamos el pasaje que está hablando de una nación a la que Dios le había dado promesas, con la que había hecho pactos? Hermano, Dios con Israel hizo pactos. Y a mí me impresiona ver cómo Dios se compromete con el hombre, aunque el hombre no puede cumplir. Porque un pacto se hace entre dos. El día que usted se casó, decidió públicamente hacer un pacto. Estaban de testigos su familia y otras personas. Y el pacto que usted hizo dice o reza hasta que la muerte los separe. Ese es un pacto. Un pacto se hace entre dos personas. Un pacto tiene garantías. Un pacto tiene compromisos. Un pacto tiene tareas de lado y lado. Por eso al hombre se le dice cuáles serán sus responsabilidades, y a la mujer también. Y se le pregunta de manera voluntaria: ¿quiere usted prometer delante de Dios y de estos testigos amar a este hombre o a esta mujer en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad? ¿En qué más? En la pobreza, en la riqueza. De amarlo y respetarlo. En lo que la vida da, en lo que la vida quita, y serle fiel esposo o esposa. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. ¿Y qué dicen los que están haciendo el pacto? Sí, acepto. Ese es un pacto. Ese es un pacto. ¿Cuándo se rompe el pacto? ¿Cuándo se rompe el pacto? Cuando uno de los dos falta a lo que prometió. Es decir, cuando uno de los dos quebranta el pacto y es infiel. Ahí se rompe el pacto. Porque Pablo dice, vea lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice que no puede ser miembro del cuerpo de Cristo y miembro de Belial. O es del cuerpo de Cristo o es del cuerpo de Belial. Es decir, de un ídolo, de una abominación. Israel hace pacto con Dios. Dios hace pacto con Israel.
les hace prometer. ¿Cuántos han leído el capítulo 30 del libro de Deuteronomio? ¿Cuántos lo han leído? ¿Qué dice ese pacto? Las bendiciones y las maldiciones si obedece y si no obedece. Hay dos cosas. Las monedas, por insignificantes que sean, tienen dos caras: sello y cara. Entonces, cuando Dios hace un pacto con Israel, ese pacto que Él hace tiene promesas, tiene bendiciones, pero la desobediencia a ese pacto también tiene consecuencias. Por eso dice: seréis benditos en la ciudad, benditos en el campo, bendito el fruto del vientre, bendito tu ganado, bendito lo que cosecha. Hermano, había una bendición sobre todo. Bendita la masa de amasarla, de hacer la tortilla, hasta eso era bendito. Pero cuando desobedece, hasta las tortillas eran malditas. Oiga, hermano, con Dios no se puede jugar, porque con Dios las cosas son serias. Alabanzas al Señor. Hay una alabanza al nombre de Jesús. Entonces, el pacto que Dios hace con Israel, que no es uno, son varios pactos. Hay muchos pactos. Cuando usted estudia en el instituto lo de los pactos, encuentra pacto abrahámico, pacto el de Jacob, el pacto davídico, el pacto etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios hace pacto con Israel para ofrecerle, para prometerle bendiciones. Sin embargo, ellos la desobedecen. Una vez desobediente, una vez rechazado lo que habían prometido, están violentando el pacto. Por eso ese libro de Amós, donde habla del rompimiento de ese pacto. Pero luego Dios, en su infinita misericordia, perdona la infidelidad. Y pone el ejemplo como aquel que fue y encontró su amada, su esposa, por allá en una venta de mercado donde se venden las personas, y pagó por ella y la trajo y le perdonó sus infidelidades. Y Dios dice: así voy a hacer yo con ustedes. A pesar de que han violentado el pacto, a pesar de su infidelidad, sin embargo yo les voy a perdonar. Gloria al Señor. Y por favor leamos Isaías capítulo 52. Algunos textos adicionales que nos ayuden a entender el pasaje que estamos mencionando esta mañana. Isaías 52, 1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, es decir, Jerusalén,
Vístete de tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más entrará en ti incircunciso ni el impío. Ahí hay una promesa de liberación. Y este texto llama a Jerusalén a prepararse para una nueva era de gloria y de pureza, prometiendo una restauración que será completa y duradera, que todavía no ha llegado para ellos, pero que llegará, porque lo que Dios ha prometido lo cumple. Gloria al Señor. Isaías capítulo 53, el verso 4 al 5. Dice el Señor, hablando confirmando su promesa, su pacto, lo que Él ha prometido a Israel. Aunque ellos lo hayan violentado, pero Él promete cumplir lo que les ha prometido. Y dice el verso 3, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Está hablando a futuro en ese pasaje. Hoy ya no es a futuro. Hoy ese pasaje ya se ha cumplido. Y aquí habemos muchos que éramos llagosos y que teníamos una llaga podrida, y el Señor curó esa llaga y nos trajo y nos vistió con vestidura de santidad. Alabanzas al Señor. Y esta mañana podemos dar fe de que de verdad Dios cumple su bendita y gloriosa palabra. Hay una alabanza para el Señor esta mañana. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él hizo eso, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Y qué dice la palabra? Y nosotros apenas le tuvimos por azotado. Ay, pobrecito el Señor. Ay, qué judíos tan malos, cómo martirizaron al maestro. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No entendemos. Gracias a Dios por los que hemos entendido la gracia. Pero dice la otra parte del texto, a pesar de, no importa que nosotros le tuvimos solamente por herido, por azotado, por herido de Dios, mas Él, gloria al Señor, herido fue por nuestras rebeliones. Mire que la llaga nuestra no era una llaga física. La llaga nuestra era espiritual, porque una de las llagas eran nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, porque todos desobedecimos, pecamos contra Dios. Molido por nuestros pecados, cuando está siendo azotado en el Calvario, cuando su cuerpo está siendo lacerado, lo está haciendo por usted y por mí. A pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, Él sin embargo puso su rostro como un pedernal. Alabanzas al Señor, para no ver hacia atrás, y siguió el
el camino del dolor, el camino del sufrimiento, para que esta mañana en República Dominicana y en el mundo haya un grupo de personas llamado iglesia, lavada con la sangre de Jesucristo, limpiada con la sangre del Cordero, y que esta mañana haya una iglesia aquí que ame su bendita palabra. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. No crea usted que fuimos salvos porque éramos buenos. No porque fuimos honorables para que Él nos haya elegido. No, más bien dice Pablo, lo vil, lo menospreciado. Nadie ofrecía nada por nosotros. Aunque se oiga feo, pero éramos como la escoria delante de Dios. No teníamos ningún valor. Y por eso el profeta Isaías, en el capítulo 1 de su libro, lo describe. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gente pecadora, pueblo cargado de maldades, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desierta, comida por extranjeros. Y queda la hija de Sión como enramada en melodar. La condición del hombre delante de Dios es una condición triste. Pero Él quiso pagar, porque de balde fuisteis vendidos, sin dinero seréis rescatados. No tuvimos que pagar dinero para ser salvos. La salvación el Señor la pagó en el Calvario. Derramó su sangre bendita para que esta mañana haya una iglesia que tiene el conocimiento de la palabra de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios había prometido por allá en Éxodo capítulo 6, el verso 6 y 7 dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, y os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Pero ellos olvidaron todo eso. Qué fácil es olvidar. Qué fácil
es ignorar lo que pasó. Qué fácil es olvidar cuando ya las lágrimas no están. Qué fácil se olvida cuando el dolor ya se fue de nuestro cuerpo y volvemos otra vez a vivir la vida de pecado. Qué fácil es olvidar cuando ya Dios por su gracia nos trajo, nos encerró en su misericordia, nos envolvió en manto de alegría. Alabanzas al Señor. Qué fácil es sentir que ya lo tenemos todo y olvidar quién fue el que nos rescató. Gloria al Señor. Por eso el versículo 3 del capítulo 52 nos recuerda que la liberación de Dios es gratuita y que no depende de ninguna forma de pago humano. La redención es un acto divino, es un acto misericordioso prometido a un pueblo que había sido vendido en castigo por sus pecados, pero que sería redimido por el amor y la misericordia de un Dios maravillosamente amoroso y grande, que puede perdonar, que puede tener misericordia del hombre perdido y salvarlo y envolverlo en su gracia y darle manto de misericordia. Y quisiera concluir esta mañana con este pasaje de Amós capítulo número 8, versículo número 11 y 12, para poder hacer una aplicación a lo que decimos esta mañana. Dios ha tratado con nosotros durante muchos años. ¿Cuántos dominicanos habrán pasado por estas puertas de este salón y habrán oído la palabra y Dios habrá tratado con ellos, pero han endurecido su corazón? ¿Cuántos dominicanos un día desearán ver uno de estos días, pero ya no lo verán? Amós capítulo 8 verso 11 y 12 dice: aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el occidente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Bienaventurado usted, hermano, anciano, joven, hermana, señora, señorita, bienaventurados los que estamos aquí esta mañana con el deseo de que Dios nos hable y que la palabra se meta en nuestra vida, porque un día algunos desearán con toda el alma oír un sermón como esta mañana, pero ya no lo escucharán. Y quiero decirle esta mañana y hoy ya se asoman esos vientos por todo lado. Hay personas que se cansan en la iglesia y quieren encontrar un lugar donde les permitan el libertinaje, vivir una vida pecaminosa y no les corrijan el pecado.
Y dice: no me voy porque es que allá cerca de mi casa hay una iglesia que también cantan y oran y también leen la Biblia. No ha tenido el conocimiento de la palabra, no ha tenido un encuentro personal con el Señor, no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pero los que hemos conocido a Jesucristo, no importa cuántos kilómetros tenga que andar, usted sabe cuál es la palabra del Señor, a dónde hay que oír la palabra de Dios. Porque es que de balde fuisteis vendidos, pero sin dinero seréis rescatados. Hermano, Dios ya nos rescató. No hay que esperar que Dios nos rescate, hermano, iglesia del Señor. Usted que está aquí esta mañana, lavado con la sangre de Jesucristo, por usted ya se pagó el rescate. Obedezca, viva su vida cristiana, ame al Señor, viva para Él, hermano. Haga un pequeño sacrificio. Por favor, no siga siendo un visitante, hermano. No, por favor, haga parte de la iglesia. Siéntase parte del cuerpo, involúcrese en la iglesia, porque tú ya no eres un visitante, tú ya eres un miembro de la iglesia. Por lo tanto, usted debe de sentir carga por los que están allá afuera sin Cristo, porque todavía el Señor tiene sus brazos extendidos para salvar a la raza humana, y hay que seguir salvando a los perdidos. Haga un esfuerzo. Y permítame decirle algo más en el nombre de Jesús. Tenemos que vacunarnos contra ese flagelo, contra esa enfermedad llamada desánimo. Vacúnate, hermano, esta mañana. Tú necesitas que el Espíritu Santo te ponga una buena inyección de vida. Vacúnate. Si usted lo hace, no se levantará a las 10:30 pensando: creo que voy a culto, pero ya, bueno, voy a llegar un poco tarde, pero voy a llegar aunque ya se haya acabado las alabanzas. Pero es que no me gustan las alabanzas. Hermano, qué lindo es adorar al Señor que nos ha salvado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Qué bonito es llegar a ofrecerle culto a Él. ¿Sabe que necesitamos? Como cuando el carro se queda sin combustible, hay que recargar combustible. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay que recargar combustible. El martes aquí había un culto de Dorcas. Lindo, precioso. Oiga, yo sentí la presencia del Señor tan lindo. El jueves había un buen grupo de hermanos aquí en el culto. Hermano, por favor, involúcrese, que usted es parte de la iglesia. El domingo ponga el reloj a sonar temprano. Levántese, lleva su cafecito y vamos a la escuela dominical. Que aquí algo Dios hace con tu vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Algo hace el Señor contigo. Y si se le enreda un familiar por ahí, échelo al carro y tráigaselo. Y si se le enreda un familiar por ahí, tráigaselo. Y si se le enreda a alguien, échelo por delante. Porque es que usted es parte de la iglesia. Usted no es un visitante, usted es parte de la iglesia. Y yo hablo con los que ya fuimos rescatados, con los que ya fuimos redimidos, con los que ya somos salvos. Y yo no sé cuántos salvos hay aquí esta mañana conmigo, porque yo soy salvo. La salvación me la regaló Jesucristo.